Bien, chicos, continuamos con la clase. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre meiosis? Algo que no se haya entendido, chicos. Bien, muy importante, mitosis y meiosis, porque fijo les viene esto en el examen. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Ok, igual lo vamos a ir mencionando en imágenes posteriores. Entonces, ya entendimos cómo es que nuestras células van a dividirse. Por un lado, la mitosis para formar las células del cuerpo, por otro lado, la meiosis para formar a los gametos, ¿bien? Los cuales van a participar ahora sí en la reproducción sexual, ¿bien? Iniciamos lo que viene a ser reproducción sexual a nivel de plantas. ¿Y dónde ocurre? En las plantas. Recordar, en su estructura por perfección conocida como la flor, ¿bien? Cuando ustedes, por ejemplo, chicos, han cogido una florcita y han empezado a quitarle las estructuras, si vamos de afuera hacia adentro, primero nos topamos con estas estructuras verdosas, las cuales se conocen como sépalos. ¿Sí? Estos sépalos en conjunto se les nombra el cáliz. Después de los sépalos, dirigiéndonos hacia el centro, encontramos a los llamados pétalos. ¿Bien? Y los pétalos en conjunto se le conoce como la corola. Un poco más adentro ya encontramos a la parte sexual masculina, los llamados estambres. Y en conjunto, estos estambres se conocen como el androceo. ¿Bien? En el centro de toda la flor, bien, por general siempre solamente es uno, pero podemos conseguir varios, está la estructura femenina, conocida como pistilo. Cuando se encuentra en conjunto, se llama el gineceo. Bien, entonces los sépalos, luego los pétalos, luego los estambres y finalmente en el centro el pistilo. Algo que también llama la atención si es que observan a las flores detenidamente es que los pistilos son mucho más altos, mucho más largos que los estambres. ¿Y eso por qué? Para evitar que el estambre fecunde al propio pistilo, para evitar los casos de autofecundación, ya que eso implicaría reducir la posibilidad de generar variabilidad genética y es preferible más bien que un estambre, al momento que libera granos de polen, fecunde a otra flor diferente. ¿Bien? Por eso, chicos, que siempre van a ver las florcitas con la puntita del centro más alto que todos, ¿bien? Con el llamado pistilo. La parte masculina, que vienen a ser los estambres, están formadas por dos estructuras. Un largo filamento que se une a la base y en la parte superior una estructura conocida como antera. Dentro de las anteras ubicamos a los sacos polínicos, los que van a formar los granos de polen. La parte femenina, que viene a ser el pistilo, también conocido como gineceo, presenta tres partes. Bien, lo que viene a ser la parte superior, que recepciona el grano de polen, llamado estigma, un cuello larguito, bien que conecta con la base, conocido como estilo, y una base redonda, conocido como el ovario, dentro del cual ubicamos al óvulo. Bien. La parte masculina, a nivel de las anteras, va a producir lo que viene a ser los granos de polen, mientras que la parte femenina, dentro del ovario, vamos a encontrar al saco embrionario maduro. Cuando el grano de polen se conecta, llega a nivel del estigma, se va a formar un conducto, bien, que va a permitir que los granos de polen lleguen al saco embrionario maduro. A este conducto se le conoce como el tubo polínico. Bien, una vez que llegan a nivel del saco embrionario maduro, ocurre un proceso, un evento conocido como la doble fecundación. Se van a fecundar dos núcleos. Uno de esos núcleos fecundados va a formar al propio embrión, el que está por aquí. Y rodeando a ese embrión, la otra fecundación, tenemos al endospermo. Bien. Profe, ¿por qué tiene 3N? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de genética y con las cargas genéticas, las cargas cromosómicas, ¿bien? Lo normal cuando empezamos con una carga N, nos referimos a un organismo haploide, aquel que únicamente presenta un juego de cargas genéticas. Nosotros somos organismos diploides, presentamos dos juegos de cargas genéticas, uno de papá, uno de mamá. En las plantas y en otros organismos encontramos a los triploides, los que presentan tres juegos de cargas genéticas. ¿Bien? Entonces, ahí aparece el endosperma. Profe, ¿y eso qué forma en la planta? Algo que nunca he visto. ¿Lo has visto? Bien. Por ejemplo, cuando estás pelando tus arvejitas, bien, estás llegando a le quitas las semillas, esas semillas tienen una envoltura. Tú le quitas esa envoltura y llegas a los cotiledones.
Has visto que hay dos cotiledones, bien, como dos semiesferas, y estos cotiledones están unidos por una pequeña estructura en el centro. ¿Lo has visto o no? Una pequeña cosita que une a los dos cotiledones cuando separas tus arvejitas. Esta pequeña estructura es el embrión. Y los cotiledones que van a nutrir al embrión es el endospermo. Voy a ponerlo como ED. Bien. En el caso de las monocotiledóneas, como por ejemplo el maíz, bien, cuando por ejemplo has servido tu choclito, vas a notar que el maíz presenta en su puntita una estructura bastante amarillesca, un poco más parduzca. Bien, esta pequeña cosita viene a ser nuevamente el embrión y el resto de la estructura viene a ser el cotiledón, que es básicamente el endospermo. Bien, ahí es donde nosotros vamos a ubicar a la semilla, producto del embrión y el endospermo. En muchas plantas, estas semillas están rodeadas de una parte carnosa comestible que comúnmente se conoce como el fruto. Bien, esa parte carnosa, ¿de dónde surge? Surge a partir del ovario. Toda esta estructura que está rodeando al óvulo en su interior va a formar, bien, el resto del fruto. Y una vez que el fruto se asienta, la semilla empieza a germinar y nuevamente forma a la planta, bien, también llamado el esporofito. Esto, chicos, es una visión general de lo que viene a ser la reproducción sexual en las plantas con flor. Veamos parte por parte. Y empezamos con la parte masculina. La parte masculina, chicos, viene a ser la micro, lo más pequeño, la microsporogénesis, bien, la formación de microsporas. La parte masculina ubicamos al estambre, donde está el filamento, las anteras, y a nivel de las anteras a los sacos polínicos. Bien, en estos sacos polínicos vamos a ubicar al microsporocito, el cual, gracias a los procesos de meiosis, van a formar a las microsporas. Por cada microsporocito, 4 microsporas. Y cada una de estas microsporas finalmente va a desarrollar en un grano de polen, que es el gametofito masculino. Bien, el gameto masculino en sí. ¿Cómo ocurre ese proceso? Atento. Entonces, iniciamos con el microsporocito. Bien, acuérdate, cito de célula, la célula del microsporo. Este microsporocito tiene carga 2N. Meiosis 1, reduccional o ecuacional. Meiosis 1, reduccional o ecuacional. Reduccional, reduce la carga genética a la mitad, con lo que cada uno tiene N. Pregunta, ¿cromosomas simples, cromosomas dobles? Después de meiosis 1. Dobles, correcto, se mantienen cromosomas dobles. Meiosis 2, ecuacional, de dobles a simples, con lo que formas 4 microsporas con la carga haploide, ¿bien? Pero de cromosomas simples. Ahora, estas microsporas van a pasar por un evento conocido como cariocinesis, ¿bien? Cariocinesis 1, cariocinesis 2, aquí lo han escrito mal. ¿Qué cosa es cariocinesis? Citocinesis es cuando la célula se divide por la mitad. Cito de célula. Cariocinesis de carioteca es cuando únicamente el núcleo es el que se divide. Esta microspora bien solamente va a dividir su contenido nuclear. Entonces, por cariocinesis 2 ha formado dos núcleos, bien. Tenemos un núcleo generativo, tenemos un núcleo tubular. El núcleo tubular simplemente desarrolla al núcleo del túbulo, bien, este se mantiene. Pero el núcleo generativo realiza una segunda cariocinesis, bien. De este núcleo se forman dos nuevos, se divide el núcleo, formando a los llamados núcleos espermáticos. ¿Qué carga genética presentan al final? Es un proceso que mantiene la carga genética. Entonces, el núcleo espermático, N por aquí, N por acá, y el núcleo del túbulo también mantiene N. Bien, al final nosotros obtenemos un grano de polen con 3 núcleos en su interior y cada uno de esos núcleos presenta una carga genética haploide. Bien, entonces esto es por la parte masculina. Chicos, recuerden estos términos porque se aplica lo mismo para lo femenino. Cito, luego espora y finalmente el gameto. Cito de la célula, espora el intermedio y finalmente el gameto. En la parte femenina, si la masculina es el micro, la femenina es el mega, es lo más grande. Bien. Y algo que me olvidé mencionar,
La parte masculina, tanto en animales como en plantas, siempre busca cantidad. A partir de un microsporocito se han formado 4 bien granos de polen. La parte femenina, también en animales y plantas, busca calidad, va a escoger al mejor. Por eso sigue soltero. Entonces, la megasporogénesis también empieza con el cito, va a pasar por la espora y finalmente forma al gameto. Empiezas con el megasporocito. Bien, este megasporocito carga 2N diploide. Meiosis 1, reduccional, reduce la carga a la mitad, pero siguen siendo cromosomas dobles. Meiosis 2, ecuacional, de dobles a simples, con lo cual obtenemos 4 megasporas, pero todos con cromosomas simples. Bien. La parte femenina, chicos, va a buscar calidad. De esas 4 megasporas va a seleccionar a la mejor para que continúe el proceso. Las otras 3 van a ser completamente degradadas. ¿Bien? Aquí están las 4 megasporas. 3 se degradan y la megaespora que sobrevive con su carga N, con su carga haploide de cromosomas simples, realiza 3 eventos de cariocinesis. Primera cariocinesis, segunda cariocinesis, tercera cariocinesis. Entonces, de 1 formo 2, de 2 formo 4 y de 4 formo 8. Bien. Finalmente he desarrollado al saco embrionario inmaduro, el cual presenta es una sola célula con 8 núcleos haploides. Para que este saco embrionario inmaduro se convierta en un saco embrionario maduro, el megagametofito o gametofito femenino, de los 8 núcleos, 5 se degradan. 5 van a ser eliminados. Bien, se selecciona al mejor. Esos 5 forman 3 antípodas y 2 sinérgidas. De los 3 restantes, bien, 2 se fusionan, formando el núcleo polar o núcleo secundario. N más N, 2N. El último núcleo que queda viene a ser el núcleo del huevo, el cual presenta carga genética haploide. Bien, y es el que va a formar al embrión. Entonces, chicos, en la parte femenina formamos a lo que viene a ser el saco embrionario maduro con sus 3 antípodas, sus 2 sinérgidas, bien, el núcleo polar o secundario, bien, con la carga 2N, y el núcleo del huevo con su carga N. Hasta aquí, ¿todo claro? Masculino, femenino. Bien, vamos a realizar un proceso de fecundación. Traemos a este grano de polen, bien, con sus 3 núcleos, y traemos al saco embrionario, bien, con sus 2 núcleos. Aquí está. El grano de polen, bien, liberado por las anteras, se deposita a nivel del estigma. De los 3 núcleos que tiene el grano de polen, bien, el núcleo del túbulo o núcleo del tubo es lo mismo. Este núcleo haploide se fusiona con el estigma. Gracias a esa fusión se forma el conducto o tubo polínico que permite que los otros 2 núcleos puedan llegar hasta el saco embrionario maduro. Ahí ya perdiste un núcleo. Los otros 2 núcleos espermáticos van a realizar el proceso conocido como doble fecundación. Uno de ellos se fusiona con el núcleo secundario, acá. Carga haploide, núcleo secundario, carga diploide. N más 2N, 3N, aparece el triploide. Aquí se forma el endospermo, el que va a nutrir al embrión en sus primeras etapas de desarrollo. Que ya forman las hojitas para fotosíntesis. Bien. El otro núcleo espermático, que está por aquí, que también tiene carga haploide, se fusiona con el núcleo del huevo, bien, que también tiene carga haploide. N más N, 2N, diploide. Y esto forma al embrión. De esa manera, chicos, ocurre este evento llamado la doble fecundación. Bien, porque son 2 núcleos, los espermáticos, los que van a fusionar a los 2 núcleos del saco embrionario maduro. Bien, entonces el embrión va a dar origen a su propio embrión, esa cosita que une los cotiledones. El endospermo va a dar origen al cotiledón. Bien,
Y el resto del ovario da origen al resto del fruto, la parte carnosa, la parte comestible. ¿Dudas, preguntas sobre la doble fecundación? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ok. Cuando analizamos un fruto, chicos, bien, voy a colocarlo un poquito más por acá, nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Bien, ya todo esto ya forma un fruto. El embrión, bien, y el endospermo van a formar a la semilla. Algunas semillas desarrollan una tercera capa, bien, una pequeña membranita conocida como tegumento. El ovario, bien, la parte ajena a este saco embrionario, va a desarrollar al pericarpio. El pericarpio tiene tres partes: epicarpio o exocarpio, bien, en el que forma principalmente la cáscara; mesocarpio, principalmente la parte comestible; y endocarpio, una cubierta dura que protege a la semilla. Por ejemplo, chicos, ustedes cuando han comido una palta, la parte cremosa, la parte verdosa, ¿qué es? Guíense de la imagen. La parte verdosa de la palta, mesocarpio, correcto. Pero a más de uno alguna vez le ha tocado una palta muy madura o muy verdosa a veces, que cuando lo cortas en la mitad, separas cada lado, se lleva como que un pedazo de cáscara interna. Profesor, tengo que quitarlo después y me genera problemas. Esa cascarita, ¿qué sería? ¿Les ha pasado cuando han abierto la palta, bien en el centro como que se separa la semilla? Esa partecita es endocarpio, correcto. Bien, vamos con otro ejemplo. Eh, Cuando, por ejemplo, están comiendo, están abriendo, ¿conocen el pacay? ¿Han comido pacay? Bien. Cuando abren el pacay, la parte comestible, la parte blanquita, ¿qué es? La parte que ustedes comen del pacay. Mesocarpio, correcto, sigue siendo mesocarpio. El pacay es un familiar, viene de la misma familia de las legumbres, ¿bien? De lo que viene a ser las arvejas. Pregunta, chicos, ¿dónde está el mesocarpio? El epicarpio es la cáscara, en toda la cáscara verdosa, todo ese es epicarpio. En el caso de las arvejas, ¿cuál es el mesocarpio? Las arvejas, ¿cuál es el mesocarpio? Más sencillo. De las arvejas, ¿qué estructura comemos? La bolita. Esa bolita, adentro están los cotiledones. Los cotiledones son endospermo. Lo que lo recubre, bien, esta estructura más o menos dura, no es tegumento, es endocarpio. Profe, ¿y el mesocarpio dónde está? Porque yo abro mi arveja y directamente está la bolita. Algunas arvejas, si tienen, digamos, han observado o han ayudado en cocina, van a ver que pegado a la cáscara hay una especie de telaraña blanquecina. En algunas sale, en otras ya es completamente cáscara pura. Esa pequeña telaraña, esa pelusa blanquecina, eso es mesocarpio, de manera similar al pacae, bien, el cual sí está bien desarrollado y es lo que nosotros comemos. Un último ejemplo y a manera de curiosidad. ¿Han tomado agüita de coco? ¿Sí? ¿Han comido la cocada? Es la parte blanca del coco que se le dan frito, ¿bien? O rallado. Esa parte blanca, ¿qué es? Esa parte blanca del coco, ¿qué es? Mesocarpio. No. Endocarpio tampoco. Con el endocarpio hacen, si han ido a la selva, hacen las vasijas. Con el endocarpio hacen las vasijas. ¿Qué cosa es la parte blanquita que acaban de comer? Endospermo. Lo que acaban de comer es endospermo. El coco es monocotiledón, un solo endospermo. Pregunta, ¿dónde está la semilla? ¿Dónde está, perdón, dónde está el embrión? ¿Dónde está el embrión de coco?
Adivinen. Y se lo han tomado bien rico. Han tomado agüita de embrión. El coco presenta embrión líquido, una semilla líquida de por sí. Bien, lo que han estado tomando directamente ha sido embrión de coco. Bastante rico, por supuesto. Bien, esta es la manera de curiosidad, chicos, pero en el caso que les coloquen algún tipo de fruto, por ejemplo, me colocan la papaya, yo puedo analizarlo de afuera hacia adentro, que es lo más aceptable, o de adentro hacia afuera. El embrión siempre está en el centro. Bien, por ejemplo, en la papaya, cuando nosotros realizamos un corte, vamos a notar que presenta una zona de cáscara. Bien, esa cáscara es epicarpio. La parte comestible que vemos de la papaya viene a ser mesocarpio. Pero justo para llegar al centro donde están las bolitas, donde están todas las semillas, vamos a encontrar como una textura distinta a la parte comestible que muchos quitan con la cuchara. Bien, y esa textura están pegadas las semillas. Eso viene a ser endocarpio, en lo que está por aquí. Cuando analizamos la semilla de lo que viene a ser la papaya, vamos a notar que presenta una especie de gelatina y recién vamos a llegar al cotiledón junto con su pequeño embrión. Bien. Esta textura gelatinosa, ¿qué sería, chicos? Ya estamos a nivel de semilla. Esa textura gelatinosa, esa capita de gelatina que tiene las papayas, ¿qué sería? Tegumento. Así es, ese es un tegumento. Quitamos el tegumento y llegamos ahora sí al cotiledón junto con su embrión. Bien, entonces es más sencillo analizarlo de afuera hacia adentro. Y tener cuidado con casos especiales como las fresas y las piñas. Fresas y piñas son flores, no son frutos. Bien, mucho cuidado, son flores, no frutos. Bien, pasamos ahora a lo que viene a ser, si no tienen preguntas, no tienen consultas, pasamos a lo que viene a ser la parte humana. Bien, e iniciamos con el sistema reproductor a nivel de humanos. Nosotros como seres humanos presentamos dimorfismo sexual, quiere decir tenemos organismos hembra, organismos macho. Un momento, chicos. Listo. Bien. Vamos con la parte masculina, que es un poco más complejo que la parte femenina. Bien, en la parte masculina vamos a analizar de adentro hacia afuera. En la parte interna encontramos a los testículos, los cuales son un par de órganos que se encuentran, digamos, de manera ajena al resto del cuerpo, bien, sostenidos gracias a una membrana conocida como escroto. ¿Y por qué? Los testículos, para poder desarrollar espermatozoides de manera correcta, necesitan permanecer a una temperatura entre 0,5 a 1 grado menos que la del cuerpo. Bien, de ahí, chicos, tengan mucho cuidado cuando se coloquen las laptops en las piernas, todo el aire caliente les sale, o estén mucho tiempo sentados, bien, ya que van a hacer que los testículos no produzcan correctamente espermatozoides. A nivel de los testículos están los llamados tubos seminíferos. ¿Bien? Estos tubos seminíferos son los encargados de producir y madurar espermatozoides. Una vez que los espermatozoides maduran, se dirigen a unas estructuras que están sobre los testículos, conocidos como epidídimos. No lo confundan con el epéndimo. El epéndimo es un conducto que va por tu médula, bien, por tu columna vertebral, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este es epidídimo. En el epidídimo, los espermatozoides son capacitados, aprenden a moverse, aprenden a fecundar. Si por ahí te colocan un ejemplo donde un espermatozoide está dando vueltas en círculo o no logra fecundar correctamente al óvulo, son problemas a nivel de epidídimo, no ha sido correctamente capacitado. Cuando se da un proceso de eyaculación, los espermatozoides salen del epidídimo ya capacitados, se dirigen a través de conductos deferentes, uno de cada testículo, por supuesto, y estos conductos deferentes, vean por aquí, dan una vuelta por la vejiga y se unen con el mismo conducto que sale de la vejiga. Pregunta, chicos, ¿cómo se llama este conducto que permite eliminar la orina desde la vejiga? ¿Uréter o uretra? Es la uretra, correcto. La orina, uretra, uretra. Bien, uréter es hacia los riñones. La vejiga va a liberar orina, la cual tiene como característica ser ácida, con lo cual todo este conducto de la uretra se encuentra acidificada. Los espermatozoides no pueden sobrevivir en condiciones ácidas. Para eso, al momento que salen por los conductos deferentes, van a tener la acción de tres glándulas: la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. Entre ellas tres forman el llamado líquido seminal, el cual alcaliniza o básicamente neutraliza el pH ácido, bien, del conducto
uretral y también neutraliza el pH ácido del conducto vaginal, con lo cual los espermatozoides abandonan el pene y entran a la vagina y continúan con su viaje. Bien. Ahora, a nivel del pene, vamos a encontrar en la parte de la punta lo que viene a ser el glande, el cual es una estructura que presenta una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Cuando se encuentra en un proceso de excitación, bien, el glande recibe estos estímulos y manda la información directamente al hipotálamo. El hipotálamo procesa dicha información y aumenta la presión sanguínea a nivel del pene. La sangre empieza a llegar y se acumula dentro de los cuerpos cavernosos, lo cual permite que el pene se erecte. Ahora, cuando una persona sufre de prostatitis, bien inflamación de la próstata, a medida que estos cuerpos cavernosos se van llenando, bien se va produciendo la erección, eso produce un dolor justo en esta zona, lo cual hace que se inhiba el aumento de la presión y genera la disfunción eréctil. Para eso, ya llegada a cierta edad, 40, 45 años, es muy necesario que los varones se revisen constantemente la próstata para notar que no está creciendo de manera anómala y luego genere cáncer. La forma más cercana de llegar a la próstata básicamente es a través del recto. Vean, bien, está bastante cercano. Entonces, chicos, para entender de manera más específica lo que ocurre a nivel de lo que viene a ser los varones, bien, aquí les he colocado ya todo por escrito. Y la uranidasa, no recuerdo exactamente, chicos. No sabría decirte. Tiene que ver con aluminio. Entonces, tubos seminíferos, producción y maduración de espermatozoides, ZP. Epidídimo, capacitación en movilidad y fecundidad. Rodeando los tubos seminíferos encontramos a las células de Leydig, las cuales van a producir testosterona, bien, la hormona sexual masculina. Luego tenemos a las tres glándulas encargadas de producir el líquido seminal, la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. La vesícula seminal libera la fructosa, que es el azúcar que le va a dar energía a los espermatozoides. La glándula de Cooper libera las sustancias alcalinas que permiten neutralizar ese pH ácido, mientras que la próstata libera ácido cítrico, calcio, entre otros, que ayudan en los procesos de fecundación. Bien, pues todo esto por la parte masculina. En la parte femenina, vamos a iniciar ahora al revés, vamos de afuera hacia adentro. Bien. En el órgano sexual femenino vamos a encontrar por aquí la apertura vaginal, la cual está protegida por dos pares de labios, los labios mayores, los más grandes, y los labios menores, bien más pequeños, más cerrados. Sobre la apertura vaginal en la parte superior encontramos al clítoris, el cual es un análogo de lo que viene a ser el glande, bien. Recordar, chicos, que todos nosotros, en las etapas embrionarias, todos nosotros iniciamos como mujeres, iniciamos como hembras, pero alrededor de la semana 8, si no me equivoco, gracias a los genes del cromosoma Y, bien, finalmente desarrollamos como varón. Bien, entonces el glande es el análogo del clítoris, con las terminaciones nerviosas que permiten la excitación. Por debajo encontramos la abertura uretral, bien, por donde se va a ser expulsado la orina. Bien. Cuando se ingresa por el conducto vaginal, el pene deposita lo que vienen a ser los espermatozoides en el conducto vaginal, los cuales empiezan a nadar hacia el útero. Bien, van a ingresar a través del cuello del útero o también conocido como cervix. Bien, esta estructura. El útero en su interior presenta una capa que la recubre conocido como endometrio. Y cuando los espermatozoides llegan a nivel de útero, inicia la primera gran decisión de tu vida, izquierda o derecha, ya que por la parte de arriba el útero presenta hacia cada lado lo que viene a ser las trompas de falopio o también llamados oviductos. Bien, cada uno de ellos conduce hacia un ovario. Ahora, el ovario no está sujeto a la trompa de falopio. El ovario está sujeto al útero a través de un ligamento. Bien, aquí está el ovario. Las trompas de falopio están alrededor, no están pegadas, simplemente están alrededor de esto. Cosa que cuando el ovario libera un óvulo, las trompas lo capturan. Nada más. Bien, no están pegados como en la imagen, por si acaso. Dentro de los ovarios vamos a encontrar dos fases para la producción de un óvulo. La primera se conoce como la fase folicular, donde a partir de un folículo, este poco a poco va madurando, en su interior está el óvulo, y llega el día 14 y libera ese óvulo, bien el ovocito también llamado. Esa parte que liberó al óvulo se convierte ahora en el cuerpo lúteo, iniciando la fase lútea o fase del cuerpo lúteo, y poco a poco se va degradando y cuando finaliza otra vez empieza otro folículo, nuevamente empieza a madurar para ir liberando, bien, en cada ciclo lo que viene a ser un óvulo. ¿Bien? Entonces, chicos, eso viene a ser la parte reproductora femenina.
¿Alguna duda, alguna consulta respecto a la anatomía? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ah, el ligamento. Ok. El ligamento a nivel de ovario. No confundas con el óvulo. Bien. Los ovarios, que son estructuras redonditas, no están unidas a la trompa de falopio. Bien, la trompa de falopio no le está agarrando el ovario. El ovario está ahí quieto y el ligamento lo une al útero para que no se vaya. El ovario libera al óvulo y las trompas de falopio capturan al óvulo. A veces ocurre que una vez que libera el óvulo se da el proceso de fecundación y la trompa de falopio no lo captura y ese embrión desarrolla en otra zona que no es el útero. Se le conoce como embarazos ectópicos. Bien, se han encontrado incluso embriones desarrollando en las zonas del hígado, las zonas del vaso. Entonces es muy importante que estén cercanos, pero no están completamente pegados, simplemente están cercanos a ellos. Liberas un óvulo, lo captura. ¿Eh? Nada más. Uréter es el, aparte de uréter como catéter, bien esa vía que se le coloca para la diálisis, uréter es lo que conecta el riñón con la vejiga. Uretra es de la vejiga hacia afuera, bien. Uretra hacia el pene, uretra hacia la abertura uretral en las señoritas. Bien, chicos, junto con esto viene un tema muy importante y también aprovechar si es que tienen dudas, consultas, que viene a ser el ciclo menstrual. Y atentos, varones, solo varones. ¿Cuántos días aproximadamente dura un ciclo menstrual? ¿Cuántos días dura un ciclo menstrual? 30. Aproximado, correcto. Señoritas, ¿cuánto dura? 28. Así es. Bien. 28 días es el promedio de un ciclo menstrual. Nuevamente, solo varones. ¿Cuántos días aproximadamente dura la menstruación? ¿Cuántos días en promedio dura la menstruación? De 3 a 5, correcto. Bien. Bueno, aquí me han colocado exageradamente de 1 a 7, pero se entiende que de 3 a 5 es, digamos, el promedio. Más allá de eso puede generar problemas de anemia, menos de eso indica problemas a nivel de hormonas o a nivel de fisiología interna. Bien, el ciclo menstrual se divide en dos etapas. La fase folicular, donde va a estar presente el folículo, y la fase lútea o del cuerpo lúteo, en donde ya aparece el cuerpo lúteo en sí. Todo el ciclo menstrual es básicamente controlado por hormonas, ¿bien? Cuando el folículo inicia el ciclo menstrual, empieza a madurar poco a poco, es gracias a la acción de una hormona conocida como la folículo estimulante, de ahí el nombre, ¿bien? Esta folículo estimulante va a hacer que el folículo madure y aproximadamente en el día 14, que es el día intermedio, ocurre la ovulación, la liberación del óvulo. Ese óvulo únicamente va a ser liberado siempre y cuando hormona folículo estimulante y hormona luteinizante alcancen picos máximos. Tienen que estar las dos coordinadas. Bien, cuando ambas alcanzaron ese pico máximo, el óvulo se libera, sale, listo para ser fecundado. Bien, el resto del folículo se convierte en cuerpo lúteo. Y vean, cuando aparece el cuerpo lúteo, la progesterona empieza a aumentar. Profe, ¿tendrá relación alguna? Por supuesto. La hormona luteinizante, al momento que trabaja a nivel del cuerpo lúteo, hace que el cuerpo lúteo libere progesterona. La progesterona empieza a aumentar y cuando la progesterona aumenta, ¿sabes quién también aumenta? El endometrio. El endometrio, que viene a ser esa capa que reviste al útero, empieza a engrosarse. Más progesterona, más se va engrosando. Pero aquí ocurre algo, chicos. El cuerpo lúteo, a medida que van pasando los días, si se dan cuenta, poco a poco se va degradando, bien, se va degenerando. Y como el cuerpo lúteo se hace cada vez más pequeño, la progesterona cae. Y cuando la progesterona cae, ¿quién cae con ella? Cae el endometrio en la llamada menstruación.
Bien, y con eso ya completaste, o mejor dicho, reinicias el ciclo para que nuevamente otro folículo entre en maduración. Profe, ¿por qué cuando una mujer está embarazada no regla, no tiene la regla, no tiene la menstruación? Eso se debe a que cuando el óvulo que ha sido liberado es fecundado, bien, este óvulo forma una membrana que lo rodea, conocido como la membrana coriónica. Bien, la membrana coriónica va a producir una hormona conocida como la gonadotropina coriónica. ¿Qué hace la gonadotropina coriónica? Impide que el cuerpo lúteo se degrade. Si el cuerpo lúteo no se degrada, la hormona luteinizante, al momento que actúa sobre el cuerpo lúteo, va a hacer que los niveles de progesterona se mantengan constantes, con lo cual el endometrio no cae. Pero ojo, la gonadotropina coriónica solamente va a permitir que el cuerpo lúteo viva hasta lo máximo 6 meses. Luego sí o sí se va a degradar. Profe, pero el embarazo dura 9 meses. ¿Qué pasa después? ¿El embrión es abortado? No. Luego de eso, ya el embrión ha formado una buena placenta. Y la placenta por sí sola va a producir gonadotropina coriónica y directamente progesterona. Como la placenta está produciendo su propia progesterona, el endometrio por acción de la progesterona no cae. Y así es hasta que finaliza bien el desarrollo embrionario y da a luz. De ahí la importancia, chicos, que a las mujeres que han dado a luz tienen que retirarles la placenta para que ya no haya producción de progesterona y el endometrio se pueda renovar. Bien, ahora, supongo, chicos, si han recibido clases de educación sexual y también, bueno, tienen acceso a Internet, conocen lo que son las pruebas de embarazo. Bien, el cual parece un pequeño termómetro de manos, una prueba larguita, así. ¿Qué cosa mide la prueba de embarazo en sí? Cuando una señorita, una pareja, no ha tenido protección al momento de tener relaciones sexuales y se tiene dudas si ha quedado embarazada o no, es muy común realizar este tipo de pruebas. Bien, las pruebas de embarazo no se hacen al día siguiente de haber tenido las relaciones sexuales ni a la semana. Se espera al siguiente mes cuando le tiene que llegar la regla. Profe, estoy en mi día 15, 16 y aquí me toca ya la regla, pero tengo un retraso. Te manda a hacer una prueba de embarazo y esta prueba va a medir dos rayitas. La primera rayita marca que la prueba está reaccionando. ¿A qué? A la progesterona. Quiere decir que la prueba está detectando progesterona en la orina. Bien. Si esta progesterona está bajo, simplemente se queda en una rayita, lo cual quiere decir que ya te va a llegar la regla. Pero si la progesterona está alta, ahí te marca la segunda rayita. Tienes progesterona alta. ¿Y eso a qué se debe? Puede que todavía se haya retrasado un poco tu ciclo, todavía haya cuerpo lúteo, o puede que ya un embrión esté manteniendo al cuerpo lúteo. Bien, entonces esa es la forma en la que actúan las pruebas de embarazo. Profe, ¿cómo actúan las pastillas de emergencia que por ahí he escuchado? Las pastillas de emergencia se toman dentro de las 24 o 48 horas, las cuales van a hacer que la progesterona rápidamente caiga. Señoritas jóvenes, si algún día tienen que hacer uso de estas pastillas, deben saber bien que la dama en cuestión va a tener una regla anómala. Bien, le va a venir en los próximos 2, 3 días una regla con un color bastante oscuro que viene a ser el endometrio que está cayendo porque la progesterona ha bajado radicalmente. La progesterona disminuye, el endometrio cae con todo y si hay por aquí un óvulo, un embrión implantado, va a caer con todo. Bien, o y si no hay, pues al momento que llega el óvulo no puede anclarse a las paredes del útero y también cae. Pasado ese tiempo ya es difícil, bien que la pastilla pueda actuar, porque aparte de la progesterona producida por el cuerpo lúteo, la propia gonadotropina estimula a esta hormona. Bien, profe, y las otras pastillas que son de toma diaria, ¿qué es lo que hacen? Alteran a estas hormonas, luteinizante, folículo estimulante, evitando que se lleguen a esos picos, ¿bien? Y de esa manera el óvulo no es liberado. Si no hay óvulo, no puede ocurrir proceso de fecundación. ¿Bien? Chicos, chicas, ¿quedaría alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, ¿qué son los estrógenos? Hormonas sexuales femeninas que van a permitir el desarrollo de caracteres femeninos, junto con la progesterona. Bien. ¿Cuáles son los días fértiles? Los días fértiles son los 2 días previos a la ovulación. ¿Por qué 2 días? Porque los espermatozoides pueden vivir hasta 3. Entonces, si por aquí se depositaron, bien,
Todavía pueden aguantar hasta que el óvulo se libere y de ahí en adelante. Todo esto son considerados días fértiles. Bien, hay riesgo de embarazo, pero a medida que vas llegando a la etapa de menstruación, como que el riesgo disminuye. Profe, ¿existe un día que sea completamente seguro? No. Incluso tener relaciones durante la menstruación puede llevar a un embarazo. Bien, es mínimo la posibilidad, pero está presente. ¿Todo claro? ¿Todo correcto, chicos? Aprovechen la clase, cualquier duda que tengan. Sí, hay cierta producción de testosterona, bien, aunque no sé exactamente cómo, eso sí no sabría decirte. Y acuérdense que el cuerpo siempre reacciona a cualquier tipo de hormona cuando tiene en exceso o en defecto. ¿Bien? Ahora, la progesterona, ustedes habrán visto, quizás también sus mamás les expliquen lo siguiente, que una madre primeriza bien cambia completamente su cuerpo antes del embarazo y después del embarazo. ¿Por qué? Como la progesterona ha estado alto en todos esos 9 meses, bien, eso estimula el desarrollo de sus caracteres sexuales femeninos. De ahí que en cada embarazo como que van a tener las caderas más pronunciadas, los senos más desarrollados. Bien, ok. El peso, bueno, acuérdense que en mujeres la distribución de la grasa depende mucho de sus hormonas. En caso de varones, directamente la panza, por en ellas hacia lo que vienen a ser las caderas, los senos. Del aumento de peso también es producto del bebé, que exige bastante comida y de la poca actividad que realiza. Los espermatozoides viven en aproximadamente hasta 72 horas, ¿bien? Y va a depender gracias a las condiciones de fructosa que están presentes en el semen y también a las condiciones que les brinde la vagina y el útero, bien, para que puedan subsistir. También hay pastillas o, por ejemplo, esos implantes subdérmicos que van a alterar la condición del pH vaginal, haciendo que este sea muy ácido, cosa que los espermatozoides no van a vivir mucho tiempo, rápidamente van a morir. Los temas de lo que vienen a ser las vasectomías, lo que vienen a ser los ligamentos, ocurren aquí. Bien, la vasectomía es básicamente no te abren, por si acaso no te cortan algo, sino que el médico, bien, coge lo que viene a ser tu testículo, ubica al conducto deferente, bien, y da un pequeño jalón bueno, uno suficientemente fuerte para que éste se rompa. Y ya mediante eso, tu profe, significa que yo no voy a liberar semen. Lo vas a hacer porque las glándulas están después. Lo que no vas a liberar son espermatozoides. En el caso de las mujeres, el ligamento, bien, ocurre acá, a nivel del oviducto, a nivel de las trompas de falopio. Entonces, por más que se libere un óvulo, este no puede ser fecundado. Bien, los espermatozoides ya no pueden llegar. Las pastillas anticonceptivas generan un desorden hormonal, bien es un choque hormonal fuerte, con lo cual algunas tienden a reaccionar con un aumento de peso, un metabolismo más lento, mientras que en otras al contrario, bajan rápidamente de peso. Entonces, hay pequeñas variaciones y el ginecólogo te ayuda a poder tomar la mejor decisión. Bien. No, no siempre se cumple porque los conductos deferentes y los ligamentos finalmente en algún momento pueden volver a unirse. Por eso que periódicamente, sobre todo en el caso de la vasectomía, el varón tiene que hacerse un test de espermatozoides para ver si están siendo producidos o no. En el caso de los ligamentos, también revisar de que el ligamento todavía permanezca, porque ahí sí hacen una operación, una pequeña incisión y es un estrangulamiento, el cual nuevamente puede volver a abrirse. Acuérdate que el semen, bien, cuando se produce es a nivel de la vesícula seminal, la próstata y las glándulas de Cooper. Los espermatozoides salen del testículo, van viajando por el conducto deferente. Entonces, como has cortado este punto, ya no llegan. Pero aquí se sigue liberando semen, el líquido seminal, que es muy ajeno a los espermatozoides. Bien, por eso que también hay nuevas técnicas que están poniendo aquí un gel espermicida mediante una inyección que evita que los espermatozoides lleguen a todo este conducto. Bien, ok. En algunos casos sí, cuando es hecho con cuidado sí se puede hacer reversión mediante una microcirugía. En otros casos ya no. ¿Eh? ¿Alguna otra duda? Las personas estériles pueden deberse a problemas hormonales o a problemas anatómicos, donde por ejemplo el epidídimo no está presente, los conductos deferentes están mal formados, o en el caso por ejemplo de las mujeres, a nivel de los ovarios están deformes, o hay presencia de quistes ováricos que impiden que el folículo desarrolle, o hay presencia de tumoración, con lo cual el óvulo simplemente no se desarrolla.
También puede haber quistes a nivel del útero y la mujer, por más que forme un embrión, este no puede implantarse porque el endometrio no se está formando correctamente. ¿Bien? Aprovechen la clase, chicos. De aquí nos vemos reproducción hasta el siguiente ciclo. ¿Todo claro? Los quistes tienen variantes en la forma de producirse. Ya puede ser por temas genéticos, estás predispuesto a formar quistes, ya sea por temas infecciosos, hay presencia de un virus, el papiloma humano, por ejemplo, el VPH, o ya hay presencias por alteraciones hormonales que van a permitir la formación de unas estructuras lipídicas de grasa que van a hacer que el endometrio no se forme correctamente, o también a nivel de los ovarios. No, el líquido preseminal se ha demostrado que no presenta lo que viene a ser espermatozoides, ya que el líquido preseminal sale antes, bien, que los espermatozoides para poder neutralizar todo el pH, bien, de la uretra. Entonces, en ese líquido preseminal no hay presencia de espermatozoides, pero entre que salga el preseminal y salga el semen, la variación es mínima, bien. El ovario poliquístico es cuando tienes presencias de varios quistes de por sí, y la presencia de quistes pueden ser uno solo o pueden ser varios. Bien, ahí hablamos de un poliquístico, pero eso es a nivel de ovario. Acuérdate que quistes también lo puedes tener a nivel de útero, las paredes uterinas. Bien. Buena pregunta. Me estaba olvidando de eso. ¿Qué ocurre cuando se da el proceso de menstruación? Cuando cae el endometrio, a nivel de útero, tu cuerpo lo detecta como si fuese una señal de alarma y envía señales de inflamación. Acuérdense, por ejemplo, cuando te pica un mosquito o te haces una herida, esa zona se hincha, se inflama, para poder atraer a células de defensa a ese punto. Igual ocurre en el útero. Bien, llama al sistema inmune, empieza a inflamarse y el útero, digamos que tiene la forma de un puñito, ahora tiene la forma de 3 puños, generando presión sobre el resto del cuerpo, con lo cual empieza a dolerte. Si ustedes buscan la imagen de un útero bien durante la menstruación, van a notar la diferencia de tamaño entre ambos, como comparar una pepa de una palta contra una pera, bien, es bastante grande, y frente a eso, pues toman algunas pastillas que les ayudan a calmar estas señales, disminuir la inflamación, o directamente pañitos calientes para inhibir el dolor. Bien, el tema de la fiebre también es una respuesta inmune de por sí, en la cual tu cuerpo genera alerta. Bien, ok. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier otra consulta, recuerden plataforma multichat. Bien, espero haberlos ayudado, haber saciado sus dudas. Y pasamos a lo que viene a ser la gametogénesis. Bien, la producción de gametos. Entonces, toda la producción de gametos empieza con los gonios. Acuérdense eso: espermatogonios y ovogonios u ogonios. Bien. Estos espermatogonios, si se dan cuenta, tienen una cantidad de cromosomas 2N, pero son cromosomas simples. Cuando van a iniciar el proceso meiótico para que el espermatogonio se convierta en espermatocito, para que el ovogonio se convierta en ovocito, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo se llama esa etapa? Donde pasas de cromosomas simples a cromosomas dobles. Interfase, correcto. Pasas por una etapa de interfase. Y empezamos con la parte masculina. La parte masculina siempre busca cantidad, ¿bien? Entonces los espermatogonios pasaron a espermatocito primario, bien, por interfase, y aquí tenemos 2N, cromosomas dobles. Meiosis 1, reduccional, formamos espermatocitos secundarios, N cromosomas dobles, N cromosomas dobles. Meiosis 2, ecuacional, de cromosomas dobles a cromosomas simples. A estas estructuras se les conoce como espermátides o espermátidas. Lo mismo, no lo han puesto. Y a partir de estas espermátides, por diferenciación, se forman los espermatozoides. En el caso de la parte femenina, el ovogonio también presenta carga genética 2N, cromosomas simples, y por interfase se convierte en 2N de cromosomas dobles. Aquí tenemos al ovocito de tipo primario. La parte femenina siempre busca calidad. Este ovocito primario, cuando realiza meiosis 1, forma un ovocito secundario, bien, reduce la carga a la mitad de cromosomas dobles y forma un corpúsculo polar. Este corpúsculo polar se degrada, bien, esto no se forma. Este ovocito secundario pasa por meiosis 2 ecuacional, de cromosomas dobles a cromosomas simples, donde uno de ellos va a formar la ovótide u oótide y el otro forma el segundo corpúsculo polar, el cual también se degrada.
Entonces, la parte femenina ha buscado a la mejor célula, la cual luego de ser una ovótide, al igual que una espermátide, se diferencia en un huevo o también llamado óvulo. Profe, ¿por qué los varones pueden producir espermatozoides toda su vida desde la pubertad y las mujeres solamente hasta cierta edad, cuando le llega la menopausia? Eso se debe a que a nivel de varones nosotros mantenemos la línea de los espermatogonios. Y nosotros tenemos espermatogonios, los cuales por un lado hacen meiosis para formar espermatozoides, pero los espermatogonios también hacen mitosis para aumentar el número de estos. Las mujeres no. En el caso de las mujeres, cuando estaban dentro de la panza, en las etapas embrionarias, todos sus ovogonios formaron ovocitos, ¿bien? De tipo secundario. Todas ellas formaron ovocitos secundarios. Entonces, cuando una mujer nace, ya tiene, bien, todo lo que viene a ser ovocitos secundarios, los cuales luego van a madurar de la fase folicular para ser liberados bajo la forma de óvulo. Una vez que se acaban los ovocitos secundarios, ya no pueden producir más, ya no tienen ovogonios, con lo cual llegan a la etapa conocida como menopausia. Bien. Profe, ¿los varones también pueden dejar de producir espermatozoides en algún momento? Sí, pero no de forma natural, sino ya de una forma causada, como por ejemplo puede ser el uso de drogas, el uso de bebidas alcohólicas, el exceso de fármacos, la temperatura que les dije al inicio, todo eso puede destruir la línea de los espermatogonios. Y una vez que esta línea es destruida, ya el varón no puede producir espermatozoides. Ya eso se le conoce como la andropausa o andropausia. ¿Bien? Aquí andropausa y por aquí la menopausia. ¿Bien? Ok. Luego de haber producido los gametos, veamos un proceso de fecundación. Entonces aquí tenemos a lo que viene a ser el útero. Bien, aquí está la trompa de falopio y como pueden ver las extensiones de la trompa de falopio u oviducto no forma, no tiene contacto con el ovario. El ovario está unido por un ligamento al útero. Bien. Los espermatozoides que ingresaron van a nadar a través de las trompas de falopio. Estas se dividen en tres regiones. Bien, por aquí la primera, la segunda y la tercera. Bien, a nivel de la primera región, bien, justo ahí, o sea, el espermatozoide va a nadar hasta el final. En la primera región ocurre lo que viene a ser la fecundación. El óvulo ha sido liberado por el ovario, bien, los extensiones de la trompa de falopio lo capturaron y aquí es fecundado. Cuando un espermatozoide logra ingresar al óvulo, este rápidamente forma una membrana, que pueden ver aquí en este grosor, conocido como membrana de fecundación. Aquí en el ZP están los espermatozoides que quedan pegados. Profe, ¿por qué? Esta membrana de fecundación impide que otros espermatozoides ingresen al óvulo y se produzcan la llamada polispermia. ¿Bien? Cuando varios espermatozoides fecundan al mismo óvulo, lo cual genera un error genético y simplemente el óvulo se degrada. Bien, entonces aquí ya un espermatozoide fecundó al óvulo, se formó la membrana de fecundación, esto sí que ya funcionó correctamente, y a este óvulo fecundado se le conoce como el huevo o cigoto. Este huevo o cigoto va a iniciar un periodo de clivajes. Bien, esta célula se divide en dos, luego en cuatro, luego en 8, 16 y así. Va dividiéndose poco a poco, va a formar una mórula, luego esta mórula va a formar una blástula, también llamado blastocito. Bien, y bajo la forma de blastocito se implanta en las paredes del útero, bien, aproximadamente al 10.º día. Ya ahí el embrión inicia todo el proceso de desarrollo. Entonces, chicos, como les decía, a veces pasa, bien, aquí ocurre la fecundación en el primer tercio de la trompa de falopio o oviducto, y el huevo o cigoto sale de la trompa de falopio y se implanta en otro órgano, produciendo embarazos ectópicos, bien, los cuales tienen que ser rápidamente retirados porque la madre está en peligro, bien, de muerte. Entonces, lo más normal es que este cigoto vaya viajando hasta llegar a la etapa de blástula y recién ahí se implanta en las paredes uterinas. Bien. Chicos, por temas de tiempo vamos a dejar la clase aquí. Nos faltan 3 diapositivas. La siguiente clase es genética, es bastante corto. Entonces ahí aprovechamos para finalizar esta etapa. Bien, simplemente ya con desarrollo embrionario, tipos de fecundación, cosas simples. Bien, ya la parte importante ha sido explicada. Mitosis, meiosis, reproducción en humanos. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta hasta acá?
¿Todo claro? Repasen mitosis, repasen meiosis, bien. Reconozcan los cromosomas simples de los dobles, bastante sencillo. Y aquí en pantalla, de todas formas, les dejo las claves correspondientes a la semana. De igual manera, se lo estoy copiando en la barra de chat, bien. Ya, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Cuídense bastante, estudien un montón, vacúnense si ya les toca, protéjanse del mono, bien. Y nos vemos la siguiente semana, bien. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.